Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo y las noticias que nos dejan boquiabiertos. Espero que estén muy bien hoy porque, créanme, lo que les traigo es para levantarse de sus asientos. Prepárense porque la noticia que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco, y que ya está resonando en cada rincón del planeta, tiene como protagonistas a dos de los nombres más sonados de los últimos años, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos, y sus carreras por separado han sido meteóricas, pero lo que ha salido a la luz el día de hoy, 13 de noviembre de 2025, es algo que pocos esperábamos, o quizás, que muchos soñábamos en secreto. Vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de información, a analizar los detalles, a especular sobre lo que esto podría significar, y a sentir juntos esa emoción que solo las grandes sorpresas nos pueden regalar. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así nos ayudan a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las celebridades. Bueno, vayamos al grano. La noticia bomba que ha explotado hoy es nada más y nada menos que una posible reconciliación, pero de una magnitud que jamás hubiéramos imaginado. Para ponerlos un poco en contexto, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de Erkenzicus, y su química en pantalla traspasó la ficción, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más adoradas por los fans. Sus seguidores, quienes los bautizaron cariñosamente como Kandem, vivieron con ellos cada momento, cada mirada, cada gesto de amor en la serie. Y claro, fuera de ella, los rumores de un romance no tardaron en aparecer, alimentados por sus interacciones públicas, sus me gusta y sus comentarios en redes sociales. Durante un tiempo ellos mantuvieron una postura ambigua, lo que solo avivaba más la llama de la especulación. Se les veía juntos en eventos, se rumoreaba sobre citas secretas, y la ilusión de una relación real entre los protagonistas de Erkenzicus se volvió una fantasía compartida por millones. Finalmente la relación se confirmó, o al menos así lo percibió el público, y vivimos un capítulo intenso de su noviazgo. Hubo viajes juntos, declaraciones públicas de amor, y todo parecía indicar que teníamos una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo. La espontaneidad de sus momentos juntos, capturados por la prensa o compartidos en sus propias plataformas, alimentaba la narrativa de una pareja genuina y enamorada, tan apasionada en la vida real como en la ficción que los unió. El mundo entero se volcó a apoyarlos, convirtiendo cada uno de sus pasos en tema de conversación global. Sin embargo, la vida de las celebridades a menudo es un torbellino, y en 2021, para la tristeza de muchos, se anunció su separación. Las razones exactas nunca fueron completamente claras, lo que dio pie a un sinfín de teorías y comentarios. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiada, otros que sus carreras en direcciones diferentes los habían alejado, y unos más sugerían diferencias irreconciliables. Lo cierto es que tras su ruptura ambos continuaron sus caminos profesionales de manera exitosa, pero la sombra de Kandem siempre estuvo presente. Los fans nostálgicos añoraban revivir esa magia, y constantemente buscaban señales de un posible reencuentro. La ausencia de su química compartida en nuevas producciones dejó un vacío palpable para muchos, quienes seguían esperando el momento en que sus caminos volvieran a cruzarse de manera significativa. Y aquí es donde entra la noticia de hoy, 13 de noviembre de 2025, que ha dejado a todos con la boca abierta. No se trata solo de un rumor fugaz o una fotografía casual. La información que está circulando, y que proviene de fuentes bastante fiables dentro de la industria, apunta a un proyecto profesional conjunto que podría ser, y esto es lo que emociona a muchos, el inicio de una nueva etapa para ellos, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿De qué proyecto hablamos? Según lo que se ha filtrado, Can Yaman y Demet Özdemir han sido seleccionados para protagonizar una nueva serie de televisión que promete ser un remake de un clásico del cine o la televisión turca, pero con un giro moderno y ambicioso. El título tentativo de este proyecto, aún no confirmado oficialmente pero que ya resuena con fuerza, apunta a ser una historia que permita explorar nuevas facetas de sus talentos actorales, alejándose quizás de la comedia romántica que los catapultó, para adentrarse en géneros más complejos y desafiantes. Se rumorea que la producción está a cargo de una de las casas productoras más prestigiosas de Turquía, conocida por su habilidad para revitalizar historias clásicas y convertirlas en éxitos contemporáneos.
La elección de un remake no es casual, busca capitalizar la nostalgia y el cariño preexistente hacia los actores, al mismo tiempo que ofrece una narrativa fresca que pueda atraer a nuevas audiencias. Y lo más impactante de todo esto es que, al parecer, la química y la conexión que tenían no solo se ha mantenido, sino que se ha fortalecido. Se habla de un entendimiento especial durante las lecturas de guión, de una complicidad que ha sorprendido al equipo de producción. Los primeros encuentros para discutir el proyecto han sido descritos por personas cercanas como fluidos y llenos de una energía positiva que recuerda a sus días de Erkencicus, pero con una madurez que solo el tiempo y las experiencias individuales pueden otorgar. Pero esto no es todo, y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Las mismas fuentes indican que, más allá de lo profesional, hay indicios muy fuertes de que la chispa entre ellos ha vuelto a encenderse. Se les ha visto juntos fuera de los horarios de grabación, en reuniones informales que van más allá de la coordinación de un proyecto. Y ojo, estoy hablando de un simple saludo o un encuentro casual de colegas. Se habla de cenas privadas, de miradas cómplices, de un lenguaje corporal que grita reconciliación. Estos avistamientos, que han sido celosamente guardados por quienes los presencian, sugieren que su relación profesional se ha transformado en algo más íntimo. Fuentes cercanas a la producción han compartido detalles discretos sobre la atmósfera durante los descansos entre escenas, donde Khan y Demet se han mostrado particularmente cercanos, compartiendo risas y conversaciones que parecen ir mucho más allá del guión. Se han dado reportes de paseos por la tarde, encuentros en cafés poco concurridos y, lo más revelador, un mutuo acompañamiento en eventos sociales privados de amigos en común, donde la ausencia de otros miembros del equipo de rodaje sugiere una dinámica personal. Imaginen el revuelo. Si ya eran una pareja de ensueño en Erkencicus, ¿qué podemos esperar ahora, con la madurez profesional y personal que ambos han adquirido? Can Yaman ha seguido conquistando audiencias internacionales, participando en producciones de gran calibre y demostrando su versatilidad. Ha protagonizado series que han sido éxitos en plataformas de streaming globales, consolidando su imagen de galán internacional y demostrando una notable capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos de actuación. Por su parte, Demet Özdemir ha brillado en proyectos que han recibido elogios de la crítica y ha consolidado su estatus como una de las actrices más talentosas de Turquía. Su participación en dramas emotivos y producciones con guiones profundos ha demostrado su rango actoral, ganándose el respeto de la industria y del público. Ambos han crecido individualmente, han enfrentado nuevos desafíos y han madurado en sus carreras, lo que hace que su potencial conjunto ahora sea aún más fascinante. Este remake no es solo una oportunidad para revivir su éxito, sino para reinventarse. La expectativa sobre este nuevo proyecto es masiva. Los fans ya están especulando sobre el tipo de historia que contarán, sobre si será un drama romántico, una comedia con toques de romance o algo completamente inesperado. La posibilidad de verlos en roles más maduros, explorando dinámicas de pareja más complejas y realistas, entusiasma a quienes buscan ver una evolución en sus personajes y en su forma de interpretar. Lo que sí es seguro es que la química entre ellos, que fue tan palpable y admirada, será uno de los grandes pilares de esta producción. La forma en que se miran, la forma en que interactúan, esa chispa intangible que cautivó a millones, se espera que esté presente y renovada. Y si la información sobre la posible reconciliación es cierta, esto sería un plot twist digno de una telenovela. Piensen en el impacto mediático. La noticia no solo haría que la serie fuera un éxito instantáneo en términos de audiencia, sino que pondría a Khan y Demet de nuevo en el centro de atención mundial, pero esta vez con una narrativa personal que añadiría una capa extra de interés. El fenómeno Kandem podría resurgir con una fuerza renovada, aprovechando no solo su talento individual y su conexión en pantalla, sino también el atractivo de una historia de amor real que parece estar resurgiendo. La cobertura mediática sería inmensa, desde portadas de revistas hasta análisis exhaustivos en programas de entretenimiento, todos deseando desentrañar los detalles de esta posible segunda oportunidad. Ahora, debemos ser cautelosos. Aunque las fuentes son sólidas, en el mundo del espectáculo los rumores van y vienen. Sin embargo, la consistencia de la información, los detalles que se han filtrado, y la forma en que está siendo manejado el tema por parte de los implicados, sugieren que hay algo muy real detrás de todo esto. El hecho de que ambos hayan decidido embarcarse en un proyecto juntos, después de un tiempo separados y en trayectorias profesionales independientes, indica una decisión meditada y una confianza mutua que trasciende lo meramente profesional.
El silencio que mantienen ante las crecientes especulaciones, en lugar de negarlo categóricamente, suele ser una señal de que hay algo que se está cocinando a fuego lento, y que se prefiere esperar el momento adecuado para revelar. ¿Qué significa esto para ellos? Si están dándose una segunda oportunidad, probablemente han aprendido de los errores del pasado. La presión mediática es algo que siempre les ha rodeado, pero ahora, quizás, están mejor preparados para manejarla. Han tenido tiempo para crecer individualmente, para reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no en su relación anterior. La experiencia les ha dado una perspectiva diferente, una mayor comprensión de sus propias necesidades y de lo que buscan en una pareja. Y el hecho de que se hayan decidido a trabajar juntos de nuevo, y en un proyecto tan importante, habla de una confianza mutua y de un deseo genuino de reconectar. Ambos actores han demostrado ser profesionales dedicados y resilientes, capaces de superar obstáculos y de aprender de sus experiencias. Esta nueva etapa, si se confirma, podría ser el resultado de un proceso de reconciliación y maduración personal. La industria turca de la televisión está en un momento dorado, y proyectos que reúnen a talentos tan consolidados y con una base de fans tan apasionada como Kandem tienen el potencial de romper récords. No solo en Turquía, sino en todos los mercados donde sus producciones son vistas, que son muchísimos. La energía que desprenden juntos en pantalla es innegable, y la historia de un posible regreso de su romance añade un ingrediente de morbo y expectación que cualquier productor desearía tener. La combinación de talento actoral, una química probada y una historia de amor real o potencial es una fórmula ganadora en el mercado global del entretenimiento. Hemos visto en el pasado cómo algunas parejas de celebridades que se separaron han regresado, y a menudo, este regreso ha sido celebrado por sus seguidores como una confirmación de que el amor verdadero lo puede superar todo. Si este es el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, estaríamos presenciando el renacimiento de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. La narrativa de una pareja que se reúne, superando las dificultades y reencontrándose en el ámbito profesional, es inherentemente atractiva y genera una conexión emocional profunda con el público. Por supuesto, hay muchos interrogantes. ¿Cómo manejarán la atención? ¿Se sentirán cómodos trabajando juntos de nuevo después de su separación? ¿Será este proyecto el catalizador de su reconciliación o simplemente una colaboración profesional exitosa? Lo que sí sabemos es que la expectativa es altísima, y cada movimiento de ambos será escrutado con lupa. Las preguntas sobre el futuro de su relación, y sobre el éxito de esta nueva producción, flotan en el aire, alimentando la imaginación de los fans. La tensión entre la vida profesional y personal será, sin duda, un factor a observar de cerca. Lo que sí les puedo asegurar es que mantendremos este tema en nuestro radar. Estaremos atentos a cada comunicado oficial, a cada fotografía, a cada indicio que pueda confirmar o desmentir esta bomba noticiosa. Por ahora nos quedamos con la emoción, con la esperanza de que esta noticia traiga consigo momentos de alegría, tanto para ellos como para todos nosotros, sus seguidores. Continuaremos investigando, buscando información de primera mano y manteniéndolos actualizados con cada novedad que surja. El mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, y esta, sin duda, es una de las más emocionantes de los últimos tiempos. En resumen, la noticia del 13 de noviembre de 2025 nos ha dejado a todos en vilo. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que enamoró al mundo en Erkencikus, podrían estar regresando no solo a las pantallas juntos, sino también, según fuertes indicios, a sus vidas personales. Un proyecto profesional ambicioso se vislumbra, y con él, la posibilidad de un reencuentro romántico que tiene al planeta entero expectante. La industria turca de la televisión se prepara para un posible fenómeno, y los fans de Kandem tienen motivos para soñar con el regreso de su pareja favorita. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Están emocionados ante la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que este proyecto marcará el inicio de una nueva etapa para ellos? Déjenme sus pensamientos y teorías en la caja de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.